Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. Señor, tú me conoces, Señor, Dios mío, tú me sondeas. Mis pensamientos estén camino dormido, lo sabes, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. Señor, tú me conoces, Señor, Dios mío, tú me sondeas. Calas mis pensamientos, estén camino dormido, lo sabes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos conoce, Él nos sondea y como nos conoce, justamente por eso nos invita a su mesa, a alimentarnos con el pan de su palabra y con el pan de la Eucaristía, este don, este pan que baja de lo alto. Aquel que coma de este pan vivirá para siempre. Con esa alegría, con ese corazón agradecido a Dios, nos acercamos entonces a su presencia,
Como siempre comenzamos poniendo ante Él todas nuestras necesidades, nuestros deseos, todas esas intenciones tan bonitas que ustedes han puesto hoy día, tantos hermanos nuestros que han partido ya de este mundo. Gracias a Dios, por lo menos en las intenciones, no hay ninguno que haya partido en estos días. Y también todas esas peticiones por la salud, por el bien de tantas personas queridas. Tenemos una petición muy especial por un matrimonio que cumple 40 años hoy día de sus bodas. Cómo no alegrarnos. También hay peticiones por la conversión del mundo entero. Hay tantas peticiones tan bonitas que reflejan esos buenos deseos que el Espíritu Santo inspira en nuestros corazones. Ponemos todo eso en manos del Señor y también nosotros nos ponemos en manos del Señor, reconociendo en primer lugar que somos pecadores y que necesitamos de Él. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, esperad y apresurad la venida del Señor, cuantos desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos. Estad en guardia para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios y perdáis pie. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre
siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿Por qué intentan cogerme? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César.
les replicó: lo que es del César, págaselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos y hermanas, volvemos al tiempo ordinario. Ayer retomamos el tiempo ordinario, pero lo retomamos con esa fiesta tan bonita que celebramos de la Virgen María como Madre de la Iglesia. Y ahora ya entramos, pues, digamos así, ya de lleno, retornamos al tiempo ordinario, y justamente por eso se darán cuenta que los sacerdotes, nuestros ornamentos son ahora de color verde, ¿no es así? Durante el tiempo ordinario, salvo en las fiestas o en las solemnidades, se usa el color verde. También en las memorias de los mártires usaremos el color rojo, así en el tiempo ordinario, ¿no? El tiempo de Pascua se han dado cuenta que usamos los ornamentos blancos, en la Cuaresma morados, igual que en el Adviento, y así también a través de los signos, vamos viviendo el año litúrgico. Este tiempo ordinario que se nos presenta como un tiempo propicio para hacer esto que nos ha dicho el apóstol Pedro en la primera lectura. Queridos hermanos, mientras esperan el retorno del Señor, la Iglesia vive así, es el motivo de nuestra alegría. Tenemos esa alegría de saber que el Señor vuelve. Y dice Pedro, mientras esperan el retorno del Señor, apresuren su venida, ha dicho así, esperad y apresurad. Apresuren su venida, un segundito, a ver, apresuren su venida y procuren que cuando Él vuelva los encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Esperar la venida del Señor y procurar que Él apresure su retorno. ¿Cómo se procura el retorno del Señor? Justamente haciendo esto que nos dice Pedro, haciendo todo aquello que está a nuestro alcance, acogiéndonos a la gracia de Dios, dejándonos transformar por su palabra y sus sacramentos, para que cuando Él vuelva nos encuentre inmaculados e irreprochables. Consideren entonces, dice Pedro, que este tiempo que el Señor se está tomando para volver es el tiempo de su paciencia para nuestra conversión, porque en los primeros años, la Iglesia, fíjense ustedes, vivía en esta enorme expectativa. Jesús les había dicho, me voy, pero volveré, ¿no? Y entonces, y acuérdense lo que leíamos el día de la Ascensión, ¿no? Estos ángeles que le dicen a los apóstoles que hacen ahí mirando el cielo. Así como han visto ir al Hijo del Hombre, lo verán volver. Entonces, había en la comunidad cristiana una, digamos así, sí como un pensamiento, una idea de que el retorno del Señor sería pronto, sería rápido. Incluso el apóstol San Pablo, que no formaba parte de esta comunidad cristiana primitiva, ya saben ustedes, la conversión de Pablo es un poquito después, aunque muy rápido. El mismo Pablo, en algún momento se le interpreta como diciendo que la venida del Señor era inminente, y de suyo no faltan a la verdad, porque ciertamente la venida del Señor es inminente, la venida del Señor, su retorno es inminente. Lo que pasa es que depende cómo lo calculemos, ¿no es cierto? Si lo calculamos según nuestros esquemas, entonces nuestra forma de calcular no es igual que la del Señor, como hemos escuchado en el Salmo responsorial. Dice así, porque 1000 años nuestros, para el Señor son como una vigilia nocturna. Tenemos formas de medir distintas, se dan cuenta, ¿no? Para nosotros, claro, 1000 años imposible. Para el Señor 1000 años es nada, ¿no? Pero además de eso, que ciertamente tenemos medidas muy distintas, porque Dios vive en la eternidad y vive en un
presente permanente, esto es la eternidad, un presente permanente. Para Dios no hay pasado ni futuro, Dios es el ser permanente en el presente. Pero aparte de eso, que es cierto que la venida del Señor es inminente, porque como ha dicho el Salmo, aunque el hombre viva 70 años, más robusto hasta 80, y nunca se sabe ni siquiera si llegaremos a esa edad. Es decir, el Señor está viniendo y nosotros, la Iglesia, acelera su venida, porque la esposa desea estar con el esposo. Eso es lo que nosotros deseamos, esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. Y por eso en la misa siempre hay un momento en que todos nosotros, yo espero que ustedes también desde su casa estén diciendo esto, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, se lo decimos al Señor, estamos diciéndole a Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, ven. Así termina el libro del Apocalipsis, la esposa diga, ven, ven, Señor Jesús. Y de esta manera le pedimos al Señor que venga por nosotros lo más pronto posible, porque ya queremos partir con Él al cielo. Pues bien, queridos hermanos, este tiempo ordinario entonces nos ayuda a esto, a prepararnos, a aprovechar esta, digamos así, aparente demora del Señor Jesús. ¿Para qué? Para nuestra conversión, para nuestra salvación. Es decir, acoger a todo lo que el Señor nos da y responder con la libertad de todo nuestro ser a su llamada a la santidad, para que cuando Él venga nos encuentre santos, inmaculados ante Él por el amor. Y de esa manera entonces vivimos atentos, es propio del cristiano. Estad en guardia, ha dicho Pedro, estén en guardia para que no les arrastre el error de esos hombres sin principios, y así pierdan el pie, caigan en el engaño. Atentos, atentos, esos errores que pululan por la sociedad, la mentira, el mal, el engaño, el ateísmo práctico, etcétera. Atentos, no nos dejemos engañar por el espíritu del mundo. Al contrario, y repito, esto es lo que el Señor nos quiere regalar en este tiempo ordinario, crezcan en la gracia de Dios, es decir, la vida divina, dejen que la vida divina crezca en ustedes, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a través de la oración, a través de la participación en la vida de la Iglesia, tantas cosas que venimos hablando estos días, tanto a mediodía como esta noche. Pues bien, efectivamente, que el Señor nos libre de la maldad, de la perversión de este mundo que es un mundo que tiene una astucia demoníaca, como hemos podido verlo en el Evangelio. Nos situamos un poquito en el Evangelio, empezó diciendo así, ¿no? Los fariseos, junto con unos partidarios de Herodes, del rey Herodes, ¿no? Van a buscar a Jesús y le tienden una trampa. ¿Por qué le tienden una trampa? Porque estaban enfurecidos. Los fariseos estaban enfurecidos con Jesús porque les acababa de contar la parábola de los viñadores homicidas, que le hemos recordado también hace unas semanas, ¿no? En una de estas homilías. ¿No? Esta parábola no la vamos a contar toda, pero que Jesús termina diciéndoles a los fariseos que les será quitado el reino y se le entregará a otros. Y los fariseos estaban enfadadísimos. Y entonces ya, fíjense, el pobre Jesús, ya querían matarlo, querían deshacerse de él de alguna manera. Y entonces empiezan a buscar el modo de acusarlo. ¿Y qué mejor manera de acusarlo? ¿Qué mejor manera que acusarlo ante el emperador? Acusarlo de revoltoso, acusarlo de guerrillero, acusarlo de insurrecto contra el poder civil. Eso es lo primero que intentan. Y por eso les manda a unos fariseos, ¿no? Van algunos de ellos con algunos herodianos para que se lo digan a Herodes, que era el rey, pensando que iban a chaparlo a Jesús con esta trampa que le tienden y que nosotros ya hemos escuchado, ¿no? Pero fíjense cómo empiezan.
Fíjense cómo empieza el diálogo. Dice que van donde Jesús y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero, que no te importa a nadie, en el sentido de que no te dejas amilanar por nadie, que eres libre, ¿no? Y que tú enseñas el camino de Dios sinceramente, en la verdad, etc. Es decir, comienzan el diálogo adulándolo, que es la estrategia del demonio. Dice la Escritura, el que te adula es tu enemigo, es tu enemigo. Empiezan a adular a Jesús, como el mundo tantas veces, el demonio, el mundo y nuestra misma carne, es así como empiezan las tentaciones, adulándonos. El demonio que nos adula, que te habla al oído con esa musiquita, haciéndote creer que eres más de lo que en realidad eres, haciéndote creer, la víctima, mira tú, no te mereces esto, no te mereces esta esposa, no te mereces este esposo, mira todo el mundo en la casa, tus hijos, todo el mundo te explota, todo el mundo te pide plata, mira, no has debido nacer en este barrio, mira cómo la otra familia es más feliz que la tuya, mira no sé qué, el demonio que te va adulando, no te mereces esto no es justo, esto no sé cuántos, tú eres no sé qué y no sé qué. La adulación. Y mucha gente empieza así, adulando, una cosa terrible, la adulación. ¿Y por qué el demonio adula? Por una razón, fíjense ustedes, el demonio adula porque la adulación es una mentira. Y es el modo en que el demonio, fíjense, nos saca de la verdad. Nos lleva ya a su campo, que es el campo de la mentira. Pero el demonio sabe muy bien que al hombre viejo, al hombre de la carne, pobrecillo, y hay personas que su hombre de la carne es muy grande, bueno, es muy grande, ¿no? Es muy grande. Entonces, al hombre de la carne le encanta la adulación, porque el hombre de la carne es tonto. El hombre de la carne, perdóname la palabra, que está también en la Escritura, el hombre de la carne es idiota, y se lo cree, y le encanta que lo adulen. Entonces el demonio viene y le empieza a adular, y el hombre de la carne se lo empieza a creer, y entonces ya sigue, como decíamos el otro día, esos ratoncitos que siguen la flauta de Amellín, ¿no? Sin darse cuenta que los está llevando todos al río, creo que los lleva al río y los mata a todos, ¿no? Pues eso, así es el demonio, nos toca la flauta de Amellín de la adulación, y el hombre viejo entonces ya se deja llevar y ya lo mete en su campo, el campo de la mentira, y él lo ha sacado de la verdad, lo ha sacado de su verdad. Su verdad es que ni es una víctima, ni es tal, ni es, nada que ver, lo ha sacado de la verdad y lo mete en su campo. Y una vez estamos en el campo del demonio, entonces nos tiende ya la trampa final, que es la que él busca. Pero Jesús no tiene hombre viejo, Jesús no tiene, Jesús es el hombre nuevo, es el hombre celeste, ¿no es cierto? Y Jesús se da cuenta, como los cristianos. Un cristiano al toque se da cuenta, ¿me entiendes? Uno se da cuenta, este me está adulando, y ya sabe, atento, aquí está el enemigo, No sé si él será consciente o no, porque también algunas veces el demonio se vale de personas, sin que las personas se den cuenta. Pensemos en Pedro, ¿no? Cuando Jesús anuncia su muerte, lo recordábamos varias veces en estos días, y Pedro lo llama a un costado, con toda su buena voluntad: maestro, estás loco, lejos de ti decir estas cosas, pero si tú eres el Mesías, no sé quién, no sé cuántos. Y lo empieza a adular a Jesús: tú eres el Mesías, acabo de decir, el Hijo de Dios vivo, etc. Y Jesús, que le dice: sal de aquí, Satanás, porque me eres ocasión de tropiezo, de escándalo, me quieres sacar de la historia. Jesús se da cuenta que el demonio está hablando a través de Pedro. Pedro ni siquiera se da cuenta, seguro que no se da cuenta Pedro, pero Jesús sí, se da cuenta que lo están adulando. Un cristiano también se da cuenta cuando lo están adulando. Un cristiano se da cuenta cuando uno le habla con agradecimiento o cuando uno lo está adulando. Porque algunas veces efectivamente te pueden decir: hermano, gracias por este servicio que me has hecho, hermano, gracias por la ayuda que me has dado. Esto es reconocer algo bueno que has hecho.
un papá, una mamá que animan a su hijo, ¿no es cierto? Hombre, hijo, te felicito, has hecho muy bien tu tarea, has estado muy colaborador esta semana, lo que quiera. Esto no es adular, esto es reconocer. Adular es otra cosa, es sacarnos de nuestra verdad. Y les digo entonces, Jesús, claro, se da cuenta rápidamente. ¿Y qué les dice? Fíjense ustedes, escucha la pregunta, Jesús se hace el tonto y escucha la pregunta. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Ahora vamos a ver cuál es la trampa. Y Jesús les replicó, ¿por qué intentan cogerme hipócritas? ¿Por qué intentan cogerme hipócritas? Le dice que son unos hipócritas, porque lo están adulando. Cuando no es eso lo que piensan de él piensan que es un desgraciado, que hay que quitárselo de encima, pero lo están adulando. De él piensan que es un falso profeta, lo dirá en otro momento, que habla por el demonio, que cura enfermos por el demonio, por el espíritu de Belzebul, cura los enfermos, lo acusan, lo están adulando y Jesús se da cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué quieren meterme esta trampa? ¿Por qué son así de hipócritas? Pero, sin embargo, Jesús es más astuto, dice el Salmo, con el astuto, Señor, tú eres sagaz. El Señor es más astuto que todos los astutos, pues, ¿no? Y entonces Jesús se deja hacer la pregunta. Y esta pregunta tiene un tema de fondo. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Esta palabra que usan, la palabra licitud, es un término jurídico, sí, pero también un término moral. Y ahí está la trampa. Ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque este término, su término jurídico es el pagar un impuesto. El pagar un impuesto a una autoridad, el pagar impuesto al Estado. ¿Es lícito o no es lícito pagar impuestos al Estado? Eso es una forma en que se puede interpretar esta pregunta. Pero otra forma, que esto para entenderlo hay que conocer la mentalidad del pueblo de Israel, el tiempo de Jesús, es el término licitud en cuanto moral, es moralmente lícito. Es moralmente lícito. Dar este tributo al César, darle un tributo a este César. Que el César, atentos, el César era el emperador de Roma, el imperio romano que tenía sometido a todos los pueblos. Y este César se presentaba como la divinidad, Él se presentaba, ahí está el problema, se presentaba como la divinidad. De suyo, Jesús que dice, a ver, tráigame un denario. El denario era la moneda del Imperio Romano, la moneda con la que se pagaban los impuestos, la moneda del imperio, ¿no es cierto? Y dice, tráigame un denario. Y dice, ¿qué imagen hay aquí? Efectivamente, ahí estaba la imagen del César, Tiberio, que era el César, el emperador de la época, Tiberio, que estaba coronado por una corona de laureles como símbolo de su, entre comillas, divinidad. Él se presentaba como una divinidad. Y decía así, ¿no? Tiberio, hijo de Augusto, del divinísimo Augusto, el sumo pontífice. Así se presentaba. Entonces, ahí está la trampa, ¿no? Pero Jesús, fíjense ustedes, no dice ni sí ni no. No dice ni sí ni no, porque de hecho la pregunta estaba muy bien hecha. Era una pregunta que nosotros llamamos capciosa. Porque si Jesús decía no, entonces, este no quiere que paguemos los impuestos, nos está obligando, o sea que nos rebelemos contra el César. Y estaban los amigos de Herodes, que era el rey, ahí en la zona, pero que reinaba, ¿no es cierto?, por delegación del César, ¿no? Y entonces lo hubieran acusado, ¿no?, de insurrección. Si hubiera dicho que sí, lo hubieran acusado los fariseos, por la parte religiosa, porque acuérdense, ¿quiénes cobraban los impuestos? Los publicanos. Y los publicanos eran judíos que cobraban impuestos para el César y estaban como excomulgados de la comunidad judía. Una situación complicadilla, ¿no es cierto? Pero Jesús es, la verdad, iba a decir, esto es lindo, Jesús es impresionante, ¿no es cierto? ¿Qué hace Jesús? Le responde como una pregunta, ¿no es cierto? Le responde con esta pregunta, a ver, vengan aquí, déjenme un denario, a ver,
y les enseña, a ver, ¿de quién es esta cara? ¿De quién es esta inscripción? ¿De quién es esta inscripción? Y entonces le dicen, sí, es del César. Y entonces Jesús le dice, bueno, lo que es del César, dénselo al César. Ciertamente las monedas eran del César, porque el César era el que mandaba acuñar las monedas. Él era el dueño de todas las monedas, él era el que las mandaba acuñar, él las metía en el mercado. Lo que es del César, dénselo al César. Y de esta manera también, como dicen los santos padres ya desde los inicios, dicen esto. Los santos padres de los inicios dicen así, dicen, nosotros los cristianos siempre respetamos a las autoridades civiles y cumplimos con todo aquello que ellos nos mandan en la medida en que no sea pecado. Tenemos muchos testimonios, el mismo San Pablo lo dice en más de una de sus cartas, San Pedro también, San Justino, mártir del siglo II, de los inicios del siglo II, un gran filósofo, ¿no?, pagano que se convirtió al cristianismo, un hombre que era sumamente reputado en Roma, muy reputado en Roma, y cuando se desata esta persecución a los cristianos, él escribe una carta al emperador, al nuevo emperador, ya se llamaba en ese entonces Marco Aurelio, y ahí le dice a Marco Aurelio, le dice, nosotros, ¿por qué nos persiguen ustedes a nosotros si nosotros cumplimos con todos nuestros deberes de ciudadanos? ¿Por qué nos persiguen? Que al final lo terminarán igual matando al pobre Justino, ¿no? Es decir, es tradición de iglesia siempre el respetar a la autoridad, respetar las leyes, en la medida en que sean leyes justas, respetar las leyes justas, dar al César lo que es del César. Pero Jesús está yendo más allá todavía, más allá simplemente del cumplimiento como buenos ciudadanos, que es propio del cristiano, Jesús va más allá, dice muy bien, y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa es de Dios? ¿Qué cosa es de Dios? Fíjense, dice San Juan Crisóstomo que estos hombres fueron llenos de odio, donde Jesús, llenos de odio, así dice San Juan Crisóstomo, llenos de odio y de maldad. ¿Por qué? Porque no reconocían en Jesús a la imagen de Dios. El denario lo ha hecho el emperador, lo ha hecho el César. A Jesús lo ha hecho Dios. Y esto es lo que ellos no reconocían. No reconocían en Jesús la imagen de Dios. No reconocían en Jesús la presencia de Dios. Y por eso estaban llenos de odio. Entonces esta respuesta de Jesús va más allá de lo lícito y lo ilícito. Va mucho más allá. La respuesta de Jesús eleva, como siempre lo hemos dicho otras veces, eleva, digamos así, el nivel de la conversación y de la discusión. La saca de la intramundanidad y nos eleva a la verdad. Estos hombres comienzan con la mentira de la adulación y Jesús quiere llevarlos a ellos y a nosotros, a través del Evangelio, nos quiere llevar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Jesús es Dios, es la imagen visible de Dios, dice San Pablo, la impronta de la gloria de Dios, la imagen. Reconocer en Jesucristo a Dios es darle gloria a Dios. Y si nosotros reconocemos en Jesucristo a Dios, en consecuencia démosle a Dios lo que le corresponde. Esto es lo que nos está diciendo el Señor esta noche. Nosotros que muchas veces sabemos, algunos no lo hacen tan bien y eso no está bien, no está bien la evasión de impuestos, por ejemplo, no está bien. Jesús en ningún momento ha dicho que no se paguen los impuestos, al contrario. Pero bueno, digo, en general los cristianos tratamos de vivir dentro de la legalidad, ¿no es cierto? No somos delincuentes, tratamos de cumplir las leyes, etcétera, etcétera. Pues con cuánta mayor razón, si le damos al César lo que es del César, si seguimos y el gobierno nos dice no salgan porque se pueden contagiar, van a aumentar las muertes, no tenemos cómo parar esto y nosotros estamos en nuestras casas sin salir, ¿con cuánta mayor razón estamos llamados a dar a Dios lo que es de Dios? ¿Y qué cosa es de Dios? Ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Porque del César, esa es su moneda, son sus tributos, muy bien. ¿Qué cosa es de Dios? ¿Qué cosa es de Dios? Pues de Dios es Jesucristo y somos nosotros. Esa imagen, así como en la moneda, esto lo dice Tertuliano, lo dice San Agustín, lo dicen varios de los santos padres, lo repiten todos, casi de modo unánime, al unísono, ¿no? Así como en esa moneda
está la imagen del César Tiberio, en nosotros está la imagen de Dios. Y por eso nosotros no nos entregamos al César. Atentos, ¿eh? Eso lo explican muy bien los santos padres. Nosotros a César le pagamos los impuestos, pero no nos entregamos al César. Nosotros no vamos detrás de cualquier cosa que nos diga el César. Y ahí están todos los mártires de los primeros siglos. ¿Por qué morían mártires? Porque el César quería que se inclinen ante él, que reconocieran su divinidad, que se entregaran a él. Y ellos, no, nosotros solamente tenemos un Dios, tenemos un Dios. Fíjense cuando matan a Jesús y dicen esto, ¿no? Aquí está vuestro rey. Dicen, no, nuestro único rey es el César. Dicen todos estos judíos, y desconociendo la divinidad y el reinado de Dios, por eso al final se les quita el reino, como Jesús les acababa de decir. Pues bien, esto es lo que nos invita hoy día el Señor. Nos invita hoy día el Señor a reconocer en Jesucristo esa imagen de Dios. Jesucristo, la imagen visible de Dios. Felipe, que me ve a mí, ve al Padre. Y darle a Dios, darle a Jesucristo lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Todo nuestro ser. Porque en nuestro ser está su imagen. Él nos ha creado. El César ha creado las monedas, Dios nos ha creado a nosotros y ha puesto en nosotros esa imagen, la imagen de su Hijo Jesús, la imagen del siervo. Por eso los cristianos somos conscientes de esto, que nosotros no nos pertenecemos, decíamos hace un tiempo, que nosotros somos propiedad de Dios. Y está ahí nuestra alegría, ese es nuestro gozo, el vivir cada día haciendo la voluntad de Dios, adorando al Señor, amándolo sobre todas las cosas, adorándolo, no hay miedo de usar esta palabra, la adoración, adorando a Dios, entregándonos todo, toda nuestra vida, todo, haciéndolo todo en función de Él, en función de su santa voluntad. Y de esa manera, ya termino con esto, dicen los santos padres, que de esa manera esa imagen de Dios que está en nosotros, y que estaba deformada por el pecado, pero el Señor, en la medida que nos va sacando del pecado, va otra vez remodelando, va otra vez haciendo que resurja esa imagen en nosotros, que es una belleza, ¿no? Y entonces, en la misma medida en que nosotros nos dejamos, hacemos la voluntad de Dios, lo adoramos a Él, nos entregamos a Él, esa imagen se va perfeccionando cada vez más. Y es así entonces, como cuando Jesús venga por nosotros, ya nos reconocerá su imagen en nosotros y nos dirá, ven bendito de mi Padre. Ahí nos reconocerá el Señor, viendo su imagen en nosotros. La imagen del siervo, decíamos esta mañana, la imagen del que no tiene vida propia, la imagen de que ha donado su vida por los demás, del que ha donado su vida por hacer la voluntad de Dios y por el servicio a los demás, que es la imagen de Dios en Jesucristo. Ahí nosotros hemos visto a Dios en Cristo, ¿cómo lo hemos visto? Sirviéndonos, donándose por nosotros, haciéndose el último. Esta es la imagen de Dios. Le damos gracias al Señor entonces, porque va recuperando esa imagen en nosotros. Y hoy día nos recuerda esto, que nosotros somos sus hijos, somos el pueblo de su propiedad, el lote de su heredad, somos el pueblo de su propiedad. Él es nuestro Dios, el único Señor. Y por eso los cristianos no nos inclinamos ante nadie, no reconocemos otro Dios que al Padre de nuestro Señor Jesucristo. De Él sea el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hola, queridos hermanos, sabiendo que tenemos un Padre que está en el cielo, que esa imagen de Dios la hemos visto transparentada en Jesucristo y la vemos también en la comunidad eclesial, en esta Santa Iglesia, nos reunimos unidos a todos los cristianos del mundo, le presentamos a Dios nuestras oraciones.
por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y nuestros sacerdotes, para que continuemos mostrando al mundo que Cristo ha vencido la muerte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo potencie y proteja a cuantos poniendo su vida en riesgo, se esfuerzan por atender y salvar a los afectados por la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y sus familiares, para que encuentren su consuelo en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestras oraciones y haz de nosotros hombres renovados en la imagen de tu Hijo Jesús resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos como ofrendas ante tu santo altar, para que purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de los misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada ni nadie podrá romper.
Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y conversión, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza del Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte
y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo. Ayúdanos a esperar la venida de la plenitud de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que alabándote no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios mediante, nos seguimos viendo entonces, mañana al mediodía y luego en la tardecita, en la nochecita para la Santa Misa. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.